Y pues, ¿qué les cuento que sea mejor que tener aquí a Juan Villoro? Pues la verdad, nada. Vente para acá, mi Juan. Uy. Adela. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Al Y por contrario. tenerme aquí. No, gracias. Quítalos, No te haz quiero- lo que a ver, quieras. aviento los Haz cojines lo que para quieras. acá. Muy bien, me acomodo. Oye, vengo de entrevistar a Enrique. Ah, qué maravilla. Puedes quitar los zapatos. Haz lo que magnífico. quieras. Servimos tequila, mezcal. Mezcal o No, tequila. porque si me quito los zapatos que me están amarrados con doble nudo, para eso me mantiene más o menos coherente, según yo. Con No, los pies en la tía. Más o menos. El libro de Enrique De Serna, Enrique Serna, extraordinario. está Es espléndido, sí. De este personaje impresionante, Carlos de Negri, grandísimo periodista y al mismo tiempo un periodista muy corrupto. Muy bueno, Sí. o sea, el estandarte Es todo un reflejo de toda una época de toda México. una época. Sí. Y ahora, a reserva de lo que tú pienses, porque Sí. justo le dije ahora, pues muy vigente, ¿no? Muy actual. De distintas maneras sigue siendo muy vigente este tema. Sí. Desde luego, en qué medida los periodistas somos libres de decir lo que queremos, en qué medida nos dejamos tentar por presiones o por seducciones, ¿no? Y hasta dónde realmente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Es un tema permanente. Yo imaginé a varios, ¿eh? Y exactamente, vimos quizá no del mismo nivel, Pero- entre otras cosas porque tampoco tenían la astucia de este tipo de este poder tipo- hacer absolutamente lo que le daba la gana Lo- con una impunidad. Ahora, era otro impresionante. momento histórico, Por ¿no? supuesto, y Hace que 50, que tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto, pues es la mitad del siglo XX mexicano, ¿no? exacto. Y que contó con el favor de muchos presidentes, de gente muy poderosa e hizo lo que quiso, tremendo, ¿no? Pues es la historia de este país de alguna manera. O sea, la novela El vendedor de silencio me pareció espléndida. Lo tienen que leer. Sí. Ahorita que venimos justo de hacer la entrevista Sí. y todos dijimos, todos dijeron, híjole, se me antojó leer la novela. Es un libro además maravillosamente escrito por Enrique Serna, Está muy bien trepidante, no lo puedes escrito. soltar. Te suscita un morbo que a veces te cuestionas por qué estoy leyendo cosas tan escabrosas, pero es que está tan bien escrito que no lo puedes dejar. Sí, pero es que además el personaje, a ver, como yo le dije, uno como periodista, pues no eliges a tus entrevistados con un código de ética, ¿no? Exactamente. Pues, sino Salvo por- en este caso So- conmigo, Claro, solamente, no, sí, no, digo, bueno, por en el favor, caso no, tuyo es desde por luego. admiración, lo dije desde un principio, respeto y todo. Pero es un personaje que pero tiene es muchos cierto, matices. mira, decía Julio Scherer, si el diablo me invita al infierno a entrevistarlo, voy a entrevistarlo, por claro, supuesto. pero por supuesto. Sí. Sale Julio Scherer, por supuesto, Desde luego. en la novela, porque son pues, Muy es un bien rollo parado porque generacional. queda como una contrafigura de Carlos de Negri, un Antitético. periodista, exactamente, un periodista honesto que trata de hacer las cosas de otra Sí, manera. está increíble, está agotado. Está a mí me costó agotadísimo, mucho sí. trabajo conseguirlo. Merecidamente agotado porque es un libro muy Muy bueno y bueno, ojalá muy bueno. Lo van a disfrutar, aunque no sepan quién es de Negri. Es lo de menos. Es lo de menos. Es lo de menos. Hay muchos personajes así, que es un impresentable, ¿no? Pero se convierte en un personaje entrañable también. Pues. También pasa como en House of Cards, estas series donde hay un villano que es terrible, pero que al mismo tiempo es tan inteligente que en cierta forma tienes la tentación de ponerse de parte de él. seducción, Exacto, y decir que se salga con la suya el desgraciado, ¿no? Y eso lo maneja maravillosamente Enrique Serna porque no te lo pone exclusivamente como un villano, sino como un ser humano con todas sus contradicciones. Como somos todos, ¿no? O sea, nadie somos ni tan de negris ni tan de blanco. Exactamente, ¿no? exactamente. Sea, francamente. Sí. Pero hablando de grandes escritores, pues Juan, querido, estás aquí. Muchas gracias pero por además, invitarme. No, al contrario, al contrario. Yo te leo siempre, y justo, pues yo hablaba con Enrique de... Pues cuánto hemos avanzado, ¿no? Porque claro, es esta colusión la que retrata en el libro de el poder, la política, el poder de la política, el poder de la prensa, ¿no? Pero aquellos pues eran unos mercenarios, ¿no? Lacayos, etcétera, del poder político. ¿En qué momento estamos? O sea, porque yo insisto, sí creo que yo me imaginé algunos.
pero hemos avanzado mucho también en la No, prensa. desde luego, y además se ha profesionalizado mucho el medio. Hoy en día el gran problema es que con internet y con los Exacto. periódicos gratuitos y todo, es muy difícil que los periódicos vivan de sí mismos y sobre todo, Adela, los periódicos independientes. Porque cuando el único negocio que tiene el dueño de un periódico es su propio periódico, obviamente si el periódico pues ya no tiene anunciantes y Pues no sí, tiene las no, ventas que tenía antes, zozobra y no se puede apoyar en otras empresas. Y por otra parte, quienes tienen muchas empresas tienen muchos intereses. Claro. Decía Manuel Vázquez Sí, es Montalbán, que sí, gran periodista y escritor, la primera lección que tiene que saber un periodista es quién es el dueño de su periódico. su periódico. Porque ese es el límite de tu libertad de expresión. La libertad siempre está condicionada. Y Es entonces, cierto. si él tiene 7 negocios diferentes, pues no puedes atentar contra nada de eso. Entonces, el hecho de que el periódico como modelo de negocios ya no sea tan viable, cuestiona mucho, limita la libertad de expresión hoy en día y eso es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Pero bueno, hay también otras maneras, los blogs, etcétera, YouTube, otras plataformas. Que también es un medio independiente, finalmente, Exactamente, y el entorno digital, que yo creo que se están migrando las informaciones a otros lugares, como tú lo estás haciendo. Así es, Sí. así es. Oye, pero sí, ¿tú crees que esta administración va a acabar con la corrupción? Bueno, es muy difícil, pero yo creo que hay una voluntad. O sea, sí hay importante. una intención genuina, Sí, ¿no? yo creo que hay una voluntad importante y yo creo que uno de los grandes problemas hoy en día es tratar de decir algunas cosas están bien y algunas cosas están mal. Es decir, la posibilidad de decir esto me pareció bien, pero esto ya no tanto. Hoy en día está muy polarizada la opinión y creo que una de las labores que tenemos nosotros es de tratar de discernir pues qué salió bien y qué salió mal, porque un gobierno está hecho por muchísimas personas, unas actúan de una manera y otras de otra. Creo que el combate a la corrupción va bastante en serio. Estoy absolutamente convencido de que este presidente, a diferencia de muchos otros, no pertenece a la cleptocracia de vamos a hacer negocios como sea. Por ejemplo, volviendo a la novela de Enrique Serna en el periodo de Miguel Alemán, cómo tantas fortunas se crearon al amparo de los favores políticos. Sí, 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 o sea, sí. no tanto porque los empresarios fueran muy duchos, sino porque los empresarios tenían compadres, amigos que les pasaban tips, que les Y daban así, y por ahí va, terrenos claro. baratos que luego iban a ser caros y todas estas cosas. Así se hicieron muchísimas fortunas. Creo que esa actitud y ese talante ha cambiado por completo y me parece muy bueno. Hay otras cosas que no me gustan tanto, pero... ¿Cómo qué? Bueno, la relación con los medios, por ejemplo, ¿no? El continuo estar diciendo que los medios distorsionan las noticias, la falta de apoyo a cultura, Que esos educación, reporteros no salud. les gustan, que no confían en esas investigaciones. Exactamente, y bueno, la falta de apoyo a salud, educación, cultura, que son temas Ciencia, importantísimos. tecnología. La ciencia y la tecnología son cosas básicas que no se están apoyando lo suficiente. Entonces, bueno, creo que por un lado se gana adeptos, por otro lado se pierde, pero pues ahí va el gobierno con mucho respaldo todavía de la Popular, gente, sí, hay que sí, decirlo, sí, ¿no? sí. Y ahora la encuesta que hizo Transparencia Internacional, que es muy significativa, pues ponen muy por arriba al presidente López Obrador respecto a Peña Nieto en temas de combate a la corrupción, por ejemplo, ¿no? Sí. No, es que ahorita que dijimos ciencia y tecnología, ¿has visto el programa en Canal 11 de Johnny Sabina? No, fíjate que no lo he visto. Ok. Tienes que ver a una... Pero no lo asocio con ciencia y tecnología, no, sinceramente. es que no. Tienes que ver a un estandopera. Ajá. ¿No podemos pasar eso aquí? No, pero mejor no la veas. No podemos pasar ese fragmentito. Pues lo pasamos hoy en radio. ¿Lo tienes? A ver, para que lo oiga. O sea, es una supuesta estandopera, que pues hasta donde entiendo, pues un estandopero lo que tiene que hacer, ¿no? Es reír. Claro, en por principio. supuesto, que es una de las cosas más difíciles del mundo porque estás solo y tienes que Sí, hacer, es un sí, monólogo sí, para sí. hacer pensar y hacer reír. Y eso es dificilísimo. Sí. Exactamente. Entonces yo no sé hasta qué punto esa mujer, ¿me lo pasas? Te voy a poner un poquito nada más y a todo el público para que... Es hacia dónde va la ciencia con la cuarta T. O, como diría el 80% de la ciencia en México, ¿vamos a seguir viviendo del erario? Esto, voy a decir, va a sonar controversial,
y oscurantista. Pero por mí, la ciencia y la innovación tecnológica se pueden tomar un descanso. Por favor, tomen en cuenta que esto se los está diciendo una física trunca. Y probablemente estoy loca, pero denme chance. No sé si se han fijado, pero cada vez que la ciencia soluciona un problema, la solución genera otro. Justo cuando resolvemos el problema de la hambruna modificando el trigo genéticamente para que sea más resistente, ahora resulta que todo el mundo es alérgico al gluten. La ciencia hizo que las farmacéuticas encontraran un tratamiento para la psoriasis. El tratamiento puede causar linfoma. Bueno, ya con eso, te ha hecho reír. O sea, Bueno, yo no entiendo si es chiste o si es... no entiendo. Bueno, yo no lo conocía y desde luego pues no le veo un aspecto cómico, es un aspecto más informativo que otra cosa. No, pero Sí. además, ¿qué está diciendo? Trunca. ¿En dónde? ¿En el canal del Del Politécnico, o sea, no manches. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que, por ejemplo, al CINVESTAP, que es Sí, el sí. máximo instituto de la ciencia relacionado con el Politécnico, pues ha tenido un recorte de 30% de recursos en todos los niveles, es decir, desde la gente que gana menos hasta los científicos que ganan más y los directivos, todos han tenido un recorte del 30%. Yo creo que esto es muy peligroso porque hay muchos niveles de investigación en donde tú no puedes suspender las inversiones que tú has hecho porque a nivel de los laboratorios y de todo esto, pues tienes que mantener investigaciones que llevan a veces hasta décadas produciéndose. Entonces, estos recortes a la ciencia a mí me parecen sumamente graves. Lo mismo los recortes en educación, cultura, salud, conocimiento y las repetidas opiniones acerca de que los que opinan de tal u otra manera pues no tienen suficiente capacidad para analizar realmente la situación porque el presidente tiene otros datos, ¿no? Entonces esta falta de receptividad. Claudia Sheinbaum también Pues comparte esos mismos datos. Sí, la falta de receptividad ante la crítica, que muchas veces la crítica lo que quiere es mejorar las cosas, incluso en beneficio de quien está gobernando. Bueno, se porque supone que eso es si para tú eso es la recibes, crítica. exactamente, recibes la crítica, mejoras las cosas. Entonces, Claro. yo desde luego veo avances, pero también retrocesos, y lo difícil es mantenernos en esta zona de los grises, no ser ni blancos ni negros, a ver si lo logramos en 6 años Es que de adelante. pronto no se sabe si Sí. está en la mañanera en Palacio Nacional o en misa. No, desde el púlpito. Bueno, me preocupa la influencia de la Iglesia Evangélica tan fuerte en la política mexicana. Tienen 29 diputados, 50 senadores del Partido Evangelista, que aunque perdió el registro pudo tener estos parlamentarios. Y al mismo tiempo hay muchos otros legisladores que también tienen la vocación evangelista y hemos visto, pues bueno, no sé, la Luz del Mundo celebrando el cumpleaños de su máximo líder en el Palacio de Bellas Artes. ¡Qué escándalo! Y presencia de predicadores en Palacio Nacional, reunidos ya en 2 ocasiones con el presidente, citas a la Biblia muy orientadas a la concepción dogmática evangélica en las conferencias mañaneras. Entonces yo creo que todo eso pues habla de una alianza con una denominación religiosa que me parece ajena a la vocación de un Estado laico y ajena sobre todo a alguien que en algún momento pretendió ser una persona de izquierda. Entonces eso me parece grave. Oye, ahora con Víctor Trujillo, cuéntalo. Ah, todo, bueno, porque todo, yo sé que todo, lo contaré todo, pero siempre habrá que entrevistarlo a él porque él es misterioso. Él tiene varias vidas. Una de las más conocidas es la vida de Broso, pero él tiene otra como Víctor Trujillo, que además es un pero tipo tiene una tercera vida ¿Qué es? como actor. sí, Que es eso es un gran extraordinario, actor. porque yo lo vi, Adela, por primera vez hace 30 años en La muerte accidental de un anarquista de Darío Fo, el premio Nobel, una obra maravillosa con Héctor Ortega, y él estaba espléndido. Y desde hace 30 años lo he estado viendo de manera esporádica En en teatro, teatro, sí. pero no esporádica porque yo vaya poco al teatro, sino Sí, porque esporádica él no porque está. él exactamente, porque él se aleja del teatro. La última obra que hizo, Rojo, estuvo mucho tiempo en cartelera, una obra espléndida,
y terminó ya hace 4 años. Sí. Esta obra sobre el gran pintor abstracto Mark Rothko, que se suicidó y que él encarnaba en forma extraordinaria. Y ahora tuvo... Otro personaje maravilloso. Rothko, impresionante, uno de los grandes pintores del siglo XX, con una vida muy torturada, que expresaba a él increíblemente en escena, e incluso recordarás que hacía un cuadro de Rothko, él lo pintaba en escena, o sea, una cosa maravillosa. Pues bien, él ahora aceptó hacer esta obra, La desobediencia de Marte, que se había presentado ya en el Teatro Helénico con Joaquín Cosío, en el mismo papel que él tiene. Tú sabes, Joaquín, pues grandísimo actor, que ya fue villano en películas de James Bond y todo esto. Y Víctor decidió regresar a los foros, creo que es un regalo para un dramaturgo, es un gran actor de corte dramático, y la obra trata de muchas cosas, y entre otras, él representa prácticamente a 2 personajes. Okay. Porque solamente son 2 actores. 2 actores en escena, con lo cual no hay posibilidad de que se distraigan, porque es como un partido de tenis. Sí, no hay de otro. Cualquier cosa, se les va la pelota y se acabó la obra. ¿No? Sí. No pueden volar la pelota, todo tiene que estar siempre en la cancha, no hay alguien más que los apoye. Entonces, el otro actor es Mauricio Isaac, espléndido. Y ha establecido una gran química con Víctor Trujillo, y trata la obra, en principio, de un encuentro histórico real entre Johannes Kepler, el gran astrónomo, y otro astrónomo no tan conocido, Tycho Brahe, de 1600. La gente a veces piensa que la ciencia llega a conclusiones de manera muy objetiva, descifran los enigmas de la naturaleza y todo tiene que ver con el conocimiento. Por supuesto que sí, pero los científicos también son personas. Y entonces hay rivalidades, celos, tensiones, egos, vanidades en juego de una manera, es como una auténtica novela o incluso telenovela, la historia de la ciencia. La lucha encarnizada por haber... Totalmente. Kepler y Tycho se encontraron en 1600 y Tycho tenía las mejores mediciones del cosmos, era un científico empírico, tenía los datos, era un hombre muy rico, tenía un castillo a su disposición, grandes instrumentos de medición y conocía de memoria el firmamento, pero no sabía qué hacer con sus datos, no sabía cómo interpretarlos. Y Johannes Kepler era la cabeza más brillante de Europa en aquel momento. Entonces lo invitó para que le dijo, por favor, interpreta lo que yo tengo. Nada más que si Kepler se quedaba con la interpretación, toda la gloria iba a ser para él. Y Tycho Brahe quedaría en segundo plano, como en efecto ocurrió, pero ahí se dio una pugna entre ellos, se necesitaban y se detestaban. Hay unos testimonios maravillosos de los pleitos que tuvieron en ese castillo. Entonces, eso ya en sí mismo es una gran obra de teatro. Claro. Lo que pasa es que yo, como dramaturgo mexicano, Adela, pensé, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? O sea, es fascinante, es interesantísimo, pero estamos hablando de un astrónomo danés, Tycho Brahe, un astrónomo alemán, Johannes Kepler, unidos en Praga en un castillo tratando de descifrar las órbitas de los planetas. ¿Cómo me toca a mí? Entonces la obra tiene que ver con ellos, pero también con los actores que los representan. Es decir, con los actores en México en el 2019 que reflexionan sobre sus personajes y que además entre ellos tienen un conflicto bastante parecido. No para descifrar las órbitas de los planetas, sino para descifrar algo no menos enigmático, que son las relaciones personales. O sea, a veces... y entre 2 actores. Imagínate. No. A veces el enigma de la persona que crees conocer es más grande que el enigma del planeta más lejano a ti, ¿no? Entonces, de eso trata la obra. Se llama La desobediencia de Marte, porque el planeta más caprichoso, entre comillas, del sistema solar es precisamente Marte, es el que más cambia de velocidad en su órbita. Entonces los astrónomos de la época decían, Marte es imposible, o sea, cualquier otro planeta se puede descifrar, pero Marte no lo entendemos. Entonces, como el gran desobediente del cosmos, y ese desobediente pues tiene también mucho que ver con nosotros, que también desobedecemos un poco las reglas de la naturaleza. Sí, claro. Oye, interesantísimo. Pues ese es el tema. Él te busca, tú lo buscas, ¿cómo es No, tú? mira, yo tuve la suerte de estar en contacto con él cuando hizo la obra Rojo, lo fui a visitar al camerino y me quedé pensando, yo tengo que trabajar con este hombre en algún momento, pues es un actor dramático de primera fila. Nos encontramos varias veces después y yo le dije, estoy pensando en algo para ti. Estrenamos la primera versión de esta obra con Joaquín Cosío, pero ahora que teníamos la oportunidad de contar con un nuevo actor, lo llamé y le dije, Víctor, creo que el momento ha llegado. Es una obra que tú harías de manera excepcional, se lo plantea No así es como... nueva, pero ya... pues una reposición, pero
que tampoco estuvo tanto tiempo en Y cartelera. que además con Sí, actores nuevos, pues es nueva. cambia porque cada Completamente. actor le da un sentido diferente al personaje. Y entonces él la leyó y a los 2 días me mandó un mail con una cantidad de anotaciones de lectura. Es un hombre muy sagaz para entender todo lo que uno trata de decir como dramaturgo y ha encarnado un personaje fabuloso. Ya estrenamos y bueno, hemos tenido teatro lleno hasta ahora, en gran medida porque la gente tiene mucha curiosidad. De ver por- a Víctor Trujillo Claro. actuando. Después de 4 años, Adela, que regrese a las Sí, tablas, claro. pues es un regalo Aparte para es nosotros. espléndido, Espléndido, caray. Espléndido, lo hace sí, muy bien. Sí, sí, Lo entonces hace muy, muy bien. todo esto se dio de una manera así como muy fluida, estableció muy buen contacto con Mauricio Isaac y el director Antonio Castro, pues los llevó a donde teníamos que llegar y en fin, estamos muy contentos con este montaje de La desobediencia de Marte. Oye, ¿cuándo se estrenó? Mira, se estrenó la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estuvo viernes, sábado y domingo, Ok. y entonces estamos arrancando temporada en el Teatro Milán. Teatro Milán. El Teatro Milán, que está en la colonia Viernes, Juárez. sábado y todos Viernes, los sábado viernes, y sábado y domingo. domingo. Los sábados tenemos 2 funciones, tenemos tarde y noche, los sábados. Entonces, ¿Y domingo? y ¿Solo domingo una? una a las 6:30, el Ok, domingo, ok. sí, ahí en la colonia Juárez. La escenografía, fíjate que también es muy interesante Interesante. porque la hizo uno de los grandes artistas contemporáneos que hay en México, que ha expuesto en la Tate de Londres y en muchos otros lugares, que es Damián Ortega, y que él hizo instrumentos de medición inventados por él. Haz de cuenta, astrolabios, sextantes, que era lo que tenía Tycho Brahe en su castillo, estos instrumentos para ver el cosmos. Él hizo unos de su absoluta imaginación y son maravillosos. Debe estar Sí, entonces la escenografía increíble. es muy creativa. Debe Sí. estar increíble. Sí. Oye, ¿y la gente cómo reaccionó este fin de semana? Además de que estuviera lleno. Bueno, mira, la gente reacciona muy bien, pero te confieso una cosa, o sea, la gente entra a la obra y yo creo que una buena obra te tiene que desconcertar un poquito, al menos esa es mi idea. Entonces, tú entras a ver una obra y de pronto dices, pero qué locura estoy viendo yo, o sea, ¿por qué estoy aquí metido? Empieza la obra de una manera en donde yo busco justamente llevarlos al mundo de los científicos, pero además a un momento muy especial, porque Tycho Brahe bebía muchísimo y forzaba a que Kepler bebiera. Kepler era muy hipocondríaco y resistía muy mal el alcohol. Entonces, buena parte de las discusiones de estos eminentes científicos ¿Eran por ocurrieron en eso? borracheras totales. De hecho, Producto del alcohol. producto de la borrachera. Y Tycho Brahe, fíjate que murió por una especie de muy extraña cortesía. Fue a beber a un banquete donde le dieron mucha cerveza, que la cerveza, como sabemos, es muy diurética, y él pensó que era de mala educación levantarse para ir al baño. Se aguantó hasta que se le reventó la vejiga. ¡Ay, no! Y ese fue el origen de su muerte. O sea, murió de mala educación en ¡No! un banquete enloquecido. Bueno, y era un gran científico. Entonces, a los científicos les pasan cosas de cantina de pronto. Entonces, la obra empieza con esta situación de 2 científicos discutiendo de sus temas profundos. Además, ellos hablaban en latín y Kepler no era tan bueno para el latín, entonces hablaba un latín macarrónico, un latín muy extraño. Entonces la obra tiene como un inicio así de hemos entrado al mundo de la ciencia en 1600 con 2 astrónomos borrachos que están diciendo locuras. Eso te sorprende y luego hay un giro muy grande que creo que es lo que atrapa al espectador, no lo puedo revelar. No vamos pero ya a la obra spoilear ahorita nada. Exactamente, la obra se acerca a ti porque la obra tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas muy lejanas, pero también con cosas muy cercanas y es lo que estamos tratando de representar Ok, en La desobediencia de Marte. más allá de que tú hayas escrito, ¿no? Que seas el escritor, ¿te involucraste? ¿Estuviste yendo a ensayo? Pues ¿Cómo mira, estuvo? yo creo que es muy importante para alguien que escribe una obra aceptar con humildad que lo que tú escribiste, que a ti te puede parecer fantástico, cuando llegas a verlo en escena, de pronto te das cuenta que una escena es larguísima y que había unos parlamentos que a ti te parecían extraordinariamente significativos, pero que simplemente que hacen que todo dure demasiado y hay que cortarlos. O al revés, tú le pones al personaje en boca unos parlamentos que cuando él los dice ya suenan inverosímiles, muy forzados, hay que adaptarlos. Entonces, trabajamos mucho en los ensayos, así se ajustó la obra y bueno, yo estoy muy conforme con el resultado. Naturalmente no puedo hablar de mi texto, pero el resultado del montaje creo que quedó muy bien.
¿Estuviste en el estreno? Sí, ahí estuve en el estreno con todos los nervios del mundo, como te podrás tú Claro. imaginar, porque tú estás diciendo, se les va a olvidar un parlamento, porque mira, es como el toreo, que dicen, torero sin miedo no es torero. Entonces, tanto para el dramaturgo como para los Para actores, los actores. ese momento de la verdad, la famosa hora de la verdad en que sale esa escena y todo ocurre. ¿Estabas atrás? ¿Estabas en ¿Estaba yo? camerinos? No, discretamente en un rinconcito. Ok. En un rinconcito, porque si es necesario huir, me O sea. escapo. Exactamente. Estaban en la última butaca de una fila por si había que escapar. Oye, Sí. y seguramente lo hicieron espléndidamente. Espléndidamente, estuvo muy bien y además yo creo que la obra va a crecer porque también en la medida en que una Claro. obra va corriendo, los actores se adueñan cada vez más de Más los de la personajes. vida del personaje. Incluso hacen una cosa que a mí me parece muy atractiva, es que van de pronto incluyendo algunas frases ya de su cosecha, las famosas morcillas Sí, que sí, dicen la gente del teatro, ¿no? Entonces estas morcillas van apuntalando el texto y van haciendo que la obra fluya de otra manera. Ya. Ahora, Víctor Trujillo como Broso llegaba a ser muy dramático también, ¿eh? Es un hombre... Tiene un humor negro a Muy veces, negro, sarcástico, fuerte, pero a mí lo que me gusta mucho de él es la capacidad de reinventarse, porque mira, hay actores que siempre son ellos mismos. Por ejemplo, Clint Eastwood es un actor maravilloso, pero un actor de un Claro, tipo sí, que es claro. el pistolero del oeste o el detective que va a ultimar a un villano y es siempre la misma cara, ¿no? Severa, rigurosa, así es Clint Eastwood, ¿no? Hay otros actores que se transfiguran, como, no sé, Daniel Day-Lewis, ¿no? Que ha hecho papeles tan diferentes en el cine. Y el caso de Víctor Trujillo es el de alguien que cambia muchísimo, Muchísimo. porque quien haya visto su personaje de Broso, pues no va a ver No tiene nada algo, que- sí, claro. nada que ver, salvo una vis cómica que también aparece en la obra, pero que es de otro signo. Claro. Te interrumpo un segundito No, no hay porque nos informan que arremetieron contra un policía militar y la puerta de Palacio Nacional, unos anarquistas que dañaron la puerta, Mariana de Palacio Nacional. ¿Tenemos el video? Ah, ahí está. Fíjate. Y es que no hay mucha seguridad ahí, ¿no? Esto acaba de ocurrir, según nos dicen. El acceso es muy libre. Bueno, a mí siempre con estas cosas hay que tener mucho cuidado en cualquier juicio porque no sabemos a qué responde. Sí, no. Y ha habido ya también muchos casos así de infiltraciones y provocaciones. Es que Sí. acuérdate que hoy fue la marcha por los jóvenes Sí, claro, desaparecidos, los 43. estamos en los 5 años de Ayotzinapa. De Ayotzinapa, y supongo Sí. que hubo algunos infiltrados, según Me esto, parece y- que sí, porque digo, hablábamos hace rato de luces y sombras del actual gobierno, pero yo creo que después de los 4 años de inoperancia respecto al caso Ayotzinapa, la llamada verdad histórica, que fue una construcción que no se pudo comprobar. Han habido verdades históricas, verdades... Bueno, no, la falta de respaldo a todos los informes tan detallados del Grupo Internacional de Expertos Independientes, todo eso, me parece que el subsecretario Alejandro Encinas ha hecho un trabajo bastante responsable de tratar de acercarse al tema y tratar de llegar al fin a algún tipo Y de él serio, solución. ¿no? Muy serio. Yo Muy lo vi en la serio, mañanera hoy. Totalmente, y ha habido una cercanía, y hay que decirlo también, el propio presidente ha estado mucho más cerca de los parientes, de los muchachos desaparecidos, de lo que se estuvo antes. En fin, entonces la marcha me parece que, como siempre, es justificada porque mientras no tengamos una explicación sobre este suceso terrible, pues hay que estarse manifestando, pero al mismo tiempo yo creo que no veo un motivo especial para este tipo de agresión, Sí, de agresión, derivado claro. de la propia marcha. De la marcha, De la sí, propia no, marcha, no, sí. claro. Oye, ¿ves las mañaneras? En algunas ocasiones las he ¿Las visto, ves pero, en vivo? pero no es una, no Es que el horario está muy difícil, es ¿no? bastante complicado. No, y además, pues uno tiene que seguir con su propia vida, porque tampoco puede Y ser es que todo duran gire en muchísimo, torno a esto. además, Exactamente, duran sí. mucho rato. Sí. Y se sigue y dice 2 preguntas más, pero es que le encanta.
Bueno, es parte del estilo personal de gobernar, De gobernar, bastante sí, sorprendente. le gusta Sí, muchísimo. no, yo no soy un asiduo espectador de esto, pero bueno, obviamente me entero como todos por ti y por otras gentes de lo que han dicho. Oye, yo sé que te tienes que ir. ¿A dónde te vas? Me estoy yendo, es que mira, lo último que estoy haciendo, Ok. antes de irme a dar clases al extranjero por un año, me estoy yendo por ¿A un año al dónde? extranjero. Lo último que estoy haciendo es estar en tu programa porque no te podía fallar No, a ti. no me desde luego. falles, porque No, además se te ha invitado muchas sí, veces, Juan exactamente. querido. Entonces, para sacarme la espina, tenía que estar aquí y con muchísimo gusto, pero estoy haciendo las maletas porque el sábado me voy a dar clases a la Universidad de Stanford, me voy un año. Ok. Entonces, pues ya estoy ahorita con la fiebre de viaje, como dicen los alemanes, que ya tienes la cabeza un poco En otras otro lado, cosas. sí, claro, Exactamente, claro. sí. ¿De qué vas a dar clases? De ¿De qué es la literatura cátedra? mexicana, pues que es Literatura mexicana. lo que a mí me interesa más. Literatura Pero este mexicana hombre y sabe latinoamericana. mucho de todo, mucho de todo. De, No. de todo. Bueno, pero ahí hablaré de literatura mexicana y literatura latinoamericana. Durante un año estaré ahí en Stanford a tu disposición Está por si vas por padre, allí. ¿no? No, estoy muy contento, es una muy buena oportunidad, es una universidad. A mí no que me yo digas que aprecio mucho. estás a mi disposición porque yo te he estado buscando, ni tu teléfono tengo. Bueno, Pero no ya fuera eso yo otros. ya se resolvió eso. Bueno, eso ya se te resolvió voy y a además mandar ahorita un mensaje. antes de irme, porque tenía pues era una deuda pendiente, una asignatura pendiente que una tenía asignatura y dije, no me puedo ir pendiente. de México si no vengo contigo. No, buenísimo, buenísimo. sí. Entonces, te vas mañana, pero Sí. supongo que vas a No, venir de estaré manera viniendo, regular. sí, no está tan lejos. sí. Pero además vas a seguir escribiendo en el Sí, periódico, sí, vas a seguir sí. publicando. Sí, ¿Qué sí. días estás? Los viernes. ¿Viernes? Los viernes, o sea, mañana, hoy me tocó entregar, mañana se publica. Mañana publicas, todos Sí, los viernes. todos los y estás viernes. escribiendo lo Pues tuyo una también. novela y cosas así. Sí, mis novelas, una historia para niños también, entonces ahí voy. Ok, Sí. te vamos a ir a ver. Contaba Eso. Enrique, a propósito que decías cuánto te puedes involucrar ahora en la puesta en escena de una obra tuya, que lo han buscado ahora para llevarla al cine, Sí. ¿no? Y entonces le dije, debe ser difícil, pero hay que hacerlo, pues entregarla, ¿no? A quien la vaya a adaptar, porque, pues imagínate 500 páginas, llevarlas a un guión de hora y media, 2 horas de película. Inevitablemente la historia Y es otro cambia. lenguaje, Sí, ¿no? si el guionista es muy bueno, se puede hacer. El propio Enrique ha sido guionista, por ejemplo, de telenovelas tan exitosas como Cuna de Lobos. Cuna de Lobos, sí, se lo No, pregunté. y además el libro está muy dialogado y yo creo que puede salir una espléndida película. Yo siempre he dicho, porque fíjate que hay un déficit en el cine mexicano de adaptación de novelas. Muchos otros países, por ejemplo en España, en Colombia, en Argentina, se adaptan muchas novelas. Y en México hay espléndidas novelas que se podrían adaptar. Y cada vez que me preguntan cuáles, yo digo, perdón, todas las de Enrique Serna. O sea, Enrique Serna tiene 10 novelas que podrían ser 10 espléndidas películas, porque todos tienen este núcleo argumental tan dramático, tienen muchos diálogos, son Y espléndidas. son bien estas visuales, porque totalmente, yo, sí. o sea, estaba leyendo y me imaginaba perfectamente, ¿no? Sí, ahora esta es cara por la época. Habría que hacer una Sí, gran toda reconstrucción. la reconstrucción. Tipo, pues, Roma. exacto. Claro, tipo Roma. porque salen los cocodrilos, Todo eso sí. los tamarindos. Cabarets como el Patio, sí, restaurantes sí, como el sí. Manú, Naloa y Pues lugares sí, así. pero sí. a lo mejor es el mismo Cuarón, no sé quién Si lo lo hiciera, haya sería buscado, espléndido, pero sí. sería espléndido. Sí. Pues buen viaje, te Mil escribo ahora gracias. para que nos tengamos Ya estamos enlazados. sí. enlazados Sí. y pues en contacto, Por ¿no? supuesto. ¿Te parece? Y te esperamos en el Voy a teatro, ir. en la desobediencia Te de lo Marte, prometo por favor. que voy a ir viernes, Sí. sábado y domingo, Teatro Milán. Ahí Sábados estamos. 2 funciones, viernes y domingo una sola función. Perfecto. Ya estás. Bienvenida voy a ir, en le voy a cualquiera de hablar ellas. a Víctor y además que venga Víctor, ¿eh? Ya tiene su set. Ay, ya tengo mi cel. Ya, ya lo perfecto. tengo, te voy a mandar un mensaje. Genial. Juan, querido, muchas gracias. Gracias a ti. Te admiramos mucho y Gracias. gracias por todo. Gracias. Y de verdad, es siempre muy rico y un gusto platicar contigo y leerte siempre. Muchas gracias, Adela. No, gracias a Gracias. ti. Tenemos... ¡Bravo! Voy para acá.